Cuando nos referimos a la Ley de Defensa de Consumidores y Usuarios, la Ley 24240, nos estamos refiriendo a un plexo normativo que protege a un sujeto especial del derecho privado, que es el consumidor o usuario, que es quien en general, dentro de la relación de consumo, se encuentra en una posición debilitada, en una situación de desigualdad frente a la empresa, lo que la ley en sentido técnico llama proveedor de bienes o servicios. Esta desigualdad es la que amerita que exista un marco normativo que proteja específicamente al consumidor o usuario, que es el que otorga la Ley de Defensa del Consumidor. Podemos resaltar el artículo 3 dentro de los primeros artículos de la ley, que es el que contempla una pauta de interpretación para todos aquellos casos en que surjan dudas sobre cómo debe entenderse un artículo de la ley. Esta dispone que debe hacer entenderse, interpretarse en el sentido siempre más favorable al consumidor o usuario. Asimismo, en el artículo 37 de la misma ley nos encontramos con otra pauta de interpretación, que ya no es en relación a la Ley de Defensa del Consumidor, sino al contrato de consumo propiamente dicho. Cuando existan un problema de interpretación, una ambigüedad, una vaguedad dentro de una de las cláusulas, siempre debe estarse la interpretación que resulte menos gravosa para el consumidor o usuario. Y por otro lado, resalto también el deber de información, que obliga al proveedor de esos bienes o servicios otorgar al consumidor o usuario información que tiene que ser cierta, clara y detallada sobre las características del bien o del servicio que ofrece y sobre su comercialización. Pero a su vez, este artículo de la ley agrega algo más importante que técnicamente dice que la información debe ser proporcionada de un modo que resulte comprensible para el consumidor o usuario, que eso abre distintas aristas. Esta norma es de suma importancia porque es la propia ley la que le da una consecuencia jurídica importante, que es que ante la transgresión al deber de información, el consumidor o usuario puede solicitar que se declare la nulidad de una cláusula o de varias cláusulas o del contrato entero. O sea, es muy gravosa la consecuencia que otorga. Bueno, en primer lugar, en los contratos bancarios tenemos una de las partes que es el cliente bancario y la otra parte es el banco. Primero hay que decir que el Código Civil y Comercial de la Nación regula los contratos bancarios y en esa regulación primero establece disposiciones generales aplicables para todos los contratos bancarios y luego regula los contratos bancarios en particular, como es el préstamo, el depósito, el descuento, la apertura de crédito, la caja de seguridad, etc. Lo importante del articulado del Código Civil y Comercial es que establece que las disposiciones aplicables a los contratos de consumo son aplicables a los contratos bancarios. Entonces, simplificándolo, lo que nos está diciendo el código es que los contratos bancarios son contratos de consumo y por lo tanto les es aplicable todo este marco normativo protectorio del consumidor o usuario. En segundo lugar, en nuestro derecho tenemos lo que se denomina el principio de autonomía de la voluntad, que implica que las partes de un contrato pueden libremente decidir si contratan o no. Esto se denomina libertad de contratar, y cómo van a contratar, es decir, sentarse a negociar las cláusulas que van a regir esa relación contractual. Esta se llama libertad contractual. La particularidad que tienen los contratos bancarios es que esta libertad contractual, la de sentarse a negociar las cláusulas, se ve disminuida. ¿Por qué? Porque los bancos trabajan con formularios predispuestos en los que el cliente bancario debe adherir a sus cláusulas a través de la suscripción, la firma, pero no puede sentarse a negociar el contenido de las mismas. Algunas cosas sí, claro está que se pactan con el banco, por ejemplo, en un préstamo, los plazos para la devolución, porque no pueden ser en todos los contratos de préstamo el mismo plazo, los mismos plazos.
pero en la mayoría, en la mayor cantidad de contenido de las cláusulas no se pueden negociar. El cliente bancario, adhiere a esas condiciones predispuestas. Para integrar lo que venimos diciendo, lo podemos ver con un ejemplo. En un contrato de préstamo bancario, si por ejemplo se establecen 2 tasas de interés, una para que rija durante el primer tiempo de vida de esa relación contractual y otra para que rija en la segunda etapa de ese contrato, pero no se establece de forma clara cuándo comienza a regir la aplicación de la segunda tasa, vamos a suponer que más alta, por aplicación de lo que venimos diciendo, tiene que interpretarse en favor del consumidor que la primera tasa de interés, la más baja, es aplicable a toda la relación contractual. Otro caso en el que podemos integrar los principios que mencionábamos es cuando un contrato establece una tasa de interés exorbitante. Llegada a la instancia judicial, esa cláusula debe ser declarada nula, aún de oficio, porque la ley es de orden público, y debe integrarse con otras herramientas para decir, bueno, entonces, ¿qué tasa aplicamos si esta resulta exorbitante? Bueno, en este caso se aplicará la que determinen los usos y costumbres para ese tipo de operación. Y lo importante de todo esto es que, por un lado, el cliente bancario conozca al menos una parte de sus derechos para que pueda efectuar un control de cumplimiento personal previo a contratar con la entidad bancaria, y para los operadores jurídicos, mejor dicho, para los abogados, para que entienda qué puertas se le abren al momento de reclamar en virtud de que determinado contrato o relación encuadra dentro de la normativa de consumo.